Bueno, aquí está anunciada el tema que viene pues de la mano con la enseñanza de la semana anterior, la oración. Qué importante es aprender a orar, porque pues por eso mismo el Señor hizo tanto énfasis en la oración, nuestro Señor Jesucristo. Y la oración a lo largo de la historia ha sido pues ese detonante que ha hecho que el hombre pueda comunicarse con el Señor. Ese fue el instrumento que Dios dejó al hombre como un importante recurso, o diría yo el más importante recurso que le permite comunicarse con Él de manera oral. ¿Qué es orar? Es platicar, es tener un diálogo con el Señor. Usted platica con sus amigos, con su esposa, con su esposo, tiene intimidad con él y le platica a quien usted confía, le pregunta, o hay quien responde, da un consejo. Bueno, ese es el orar. El orar es presentarnos delante del Señor y con nuestras propias palabras, fíjese lo que dije, nuestras palabras, expresar lo que surge de nuestro corazón, de nuestras intenciones. Finalmente Él las conoce. Y sí, lo que desea el Señor es escucharnos, ¿verdad? Y mire, tenemos que, esto debe conmover nuestro corazón, porque Dios, siendo santo, siendo soberano, creador del universo visible, invisible, imagínese ese Dios, está dispuesto a escuchar a usted, a mí, a su creación, está dispuesto, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tendríamos que valorar mucho. Ahora, Él siempre va a actuar en el marco de su soberanía, siempre. Y por eso va a responder conforme a su voluntad, porque además su voluntad es perfecta. Y eso es parte de lo que vamos a aprender en medio de la oración. Entonces, ¿por qué oramos? ¿O para qué oramos? Pues oramos a Dios para reconocerle primeramente como Dios, como Señor, para buscar su rostro, para estar cerca de Él, ofrecerle adoración, como hace un momento. Tú eres santo, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, ¿verdad? Que todo lo creado alabe tu poder. Darle acciones de gracias. ¿Usted le da gracias al Señor? Dice la Escritura que demos gracias por todo. Y a mí me gusta hacer énfasis en este por todo, porque a veces nos acostumbramos a las bendiciones del Señor y no le damos gracias por todo. Yo solamente me pongo a pensar ahorita que hablábamos de la pandemia, por el hecho de que no nos habíamos tenido estas visitas, en ese tiempo, cómo escaseó el oxígeno. Y vaya que era caro. Y nosotros respiramos. ¿Sabe cuántas respiraciones se dan por minuto? Por mes, por año, por toda la vida. Y el Señor no nos cobra nada. ¿Le da usted gracias al Señor porque respira? Fíjese. Porque despierta y hay alguien a su lado que puede usted tomarle la mano y decirle: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Verdad? Voltear y que te dé gusto. No importa cómo amanezca, te da gusto. Te da gusto. De todas maneras, ya sabes, ya se conocen ya, ¿verdad? Pero da gusto. Le das gracias porque dices: Señor, tengo a quien bendecir o quien me bendiga. Y sales a la cocina y hueles ese aroma. No sé qué aroma es el que a ti te guste, pero hay aromas que son inconfundibles, ¿verdad? Que te deberían de dar hacer gracias, ¿verdad? Café, una tortillita quemada, un guisado que se está ahí cocinando y dices: ahí está mi esposa o mi esposo. ¿Cuántos esposos le hacen el desayuno a su esposa? Mire, es bien bonito eso, pues no sé, yo creo que es una manera de abrazar a esa persona que se despiertas todo así y de repente ya está el desayuno. Qué bonita sorpresa. Bueno, gratitud por todo lo que tenemos, mis hermanos. También podemos y debemos orar al Señor para confesar todo pecado, porque nos estamos acercando a Él. Tenemos que presentarnos de la manera correcta, mostrarles nuestros deseos, clamar en la angustia
y aceptar su voluntad, dispuestos a aceptar su voluntad, sea la respuesta que sea. Fíjese, ¿está usted dispuesto a aceptar la voluntad, sea la respuesta que Él dé? Mire, la palabra oración en el hebreo, tefila, con P, tefila, doble L, indica la posición de un juez o de un mediador, alguien que se pone entre dos, se coloca entre dos partes en mediación a. De ahí la intercesión, la súplica, el ruego a favor de algo, alguien, una causa. Y ese término lo encontramos en las primeras ocasiones en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 56:7, donde el Señor está hablando acerca de la reconciliación del pueblo de Israel, pero también de todos los que se quieran acercar a Él. Y dice: yo los llevaré a mi monte santo para que se alegren en mi casa de oración. Dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí está abriendo el Señor su corazón a toda la humanidad, para todos. Casa de oración, o sea, casa de comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios. Casa de intercesión, un lugar de adoración, un lugar para buscar el rostro del Señor. Eso es lo que está diciendo. Evidentemente en el Antiguo Testamento, pues los judíos, el pueblo de Israel sabía que se estaba refiriendo al lugar donde se reunía el pueblo. Bajo la gracia ya sabemos que no hay un lugar específico, pero bueno, así fue como el Señor estableció ese nexo con su pueblo y lo abre, como dice, casa de oración para toda la humanidad, para todos los pueblos. En el griego, el vocablo eukomai, para oración, significa desear, querer, ansiar, ¿verdad? De manera que la oración surge del corazón que desea algo y clama. Puede clamar, pues agradecido, o puede clamar angustiado a causa de problemas, circunstancias adversas. También puede clamar, puede exponer, puede presentarse para dejar sus planes, sus deseos delante de Él, delante de Dios, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante saber esto, mis hermanos. Mire, Dios solo escucha las oraciones expresadas con reverencia, con justicia, con integridad de corazón. Y esto solamente lo va a hacer quien le conoce y le teme. Quien no conoce a Dios, quien no teme a Dios, siempre se va a presentar de manera irreverente, aunque se diga cristiano, aunque se diga creyente. No entienden delante de quién se están presentando. Porque quien pretenda llegar al Señor con una actitud rebelde, arrogante, de soberbia, o en una condición de pecado, deliberado, pues su oración el Señor no la escucha y será rechazada. ¿Por qué? Porque va en contra de su soberanía, de su santidad, de su autoridad, de su orden. ¿Qué nos dicen los varones? Trata a tu esposa como vaso frágil, más frágil. O sea, trátala con delicadeza, con amor, con ese cuidado que tienes para algo que es muy delicado. Y aquí estamos expresando, o más bien la palabra nos expresa, ese cuidado que tenemos que tener a esa pieza tan frágil que se llama esposa, que se llama mujer, para no lastimarla en ningún sentido, ni con una actitud, ni con una palabra, o sea, vaso frágil, para que tus oraciones sean escuchadas. Entonces, ¿cuántos varones tienen la certeza que sus oraciones están siendo escuchadas? Bueno, ¿cómo puede aplicar? ¿Cómo lo comprueban? ¿Cómo tratas a tu esposa? Así, de fácil, práctico. Tratas a tu esposa como vaso frágil, la guardas, la cuidas, le procuras, la atiendes, contestas de manera correcta. Bueno, el Señor, mira, dice, a este sí lo escucho, a este sí. De manera que
alguien que se presenta en una circunstancia distinta al orden de Dios, pues la oración no va a ser escuchada, será rechazada, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer quien pretenda acercarse al Señor? Pues tratar de ponerse a cuentas con Dios. De ahí el trabajo de la cruz, de ahí el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, la obra. Él fue el que nos reconcilió. De tal manera que arrepentidos de la condición moral y espiritual, reconociendo y confesando el pecado, bueno, el Señor es fiel y justo para perdonar. ¿Y qué hace? Abre los brazos y te puedes acercar. Pero para quien peca deliberadamente, rechaza y desobedece la palabra de Dios, ¿qué cree que son sus oraciones delante de Dios? Nada, son aborrecibles de hecho. La semana anterior leí estos 2 versículos, los voy a volver a leer. Dice Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, o sea, de los que no lo conocen, de los que no caminan con Él. Dice, pero Él oye la oración de los justos. En este caso estamos hablando ahora por los justificados por la fe. Los que estamos limpios, los que somos salvos, los que venimos de la mano de Cristo. Pero también el Proverbio 28:29 dice que quien aparta su oído para no escuchar los mandamientos, para no oír la ley, dice, su oración es abominable. O sea, alguien que quiere acercarse al Señor, quiere las bendiciones del Señor, quiere orar al Señor, pero no le interesa obedecer sus mandamientos, no le interesa caminar en su orden. El Señor dice, ¿cómo te atreves a venir a pedirme, a venir a clamar, a venir a acercarte, incluso con las condiciones que vengas, pero con un corazón tan duro? De tal manera que entonces la oración es el clamor de quien al reconocer su debilidad, su incapacidad, busca a quien sabe que todo lo puede. Ese es el verdadero punto de la adoración también, ¿verdad? Y así es como han orado a lo largo de la historia los verdaderos hombres de Dios, derramando su corazón con humildad, con respeto, con reverencia y sobre todo esperando confiados la respuesta del Señor conforme a su voluntad. Sabían estos hombres que el Señor contestaría de la manera como Él considerara. Vamos a leer un modelo de oración, bueno, no modelo de oración, una oración que tiene estos elementos para que veamos cómo se presentaban delante del Señor los hombres que temen a Dios. En Nehemías 1, por favor. La historia bíblica nos dice que Nehemías recibió noticias muy desagradables de cómo estaba tomada la ciudad de Jerusalén, cómo habían derrumbado sus muros, sus puertas. Y ver la respuesta de Nehemías. Nehemías, en ese tiempo, él era copero del rey, él estaba en exilio, un hombre de Dios, un profeta. Y dice, cuando escuché esto, yo estoy leyendo versión de la Reina Valera actualizada, para que usted me siga en la que trae. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. ¿A quién? Al Dios de los cielos, ¿verdad? No buscó ninguna alternativa. Le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto, eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego. ¿Se da cuenta que este es el modelo que usó el Señor cuando nos enseñó el Padre Nuestro? Primero, ¿qué hizo? Exaltar a Dios. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nehemías no había escuchado el Padre Nuestro, pero sabía cómo presentarse delante de Dios. Y dice, yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegábamos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los ponías por obra,
los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieses dispersado hasta los confines de los cielos. Dice ahora, Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Dice, en esos días yo era el copero del rey. ¿Ya se fijó qué manera de acercarse a Dios? ¿Qué manera de expresarse al Señor? Y una oración similar la podemos ver, no vaya ahí, pero léala, se la dejo de tarea, en Daniel 9, anote, capítulo 9 de Daniel, para que vea también de qué manera se acercaba al Señor. Entendiendo cada uno de ellos que primeramente las bendiciones de Dios son espirituales. Eso es algo que tenemos que entender. Y que su respuesta a nuestras oraciones por aquello que le hayamos expresado siempre van a ser añadiduras. Hay que entender eso. El principal interés del Señor es que usted crezca espiritualmente, que entienda cuál es su posición delante de Él. Jesucristo, cuando nos mostraba el carácter del Padre, el carácter misericordioso, amoroso del Padre, en Mateo 7 dice lo siguiente: pidan y se les dará. Fíjese, qué seguridad. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí está hablando del carácter del Señor. Evidentemente, Él está enseñando que tenemos que acercarnos de la manera correcta. Y hace una analogía del amor del Señor con el amor de un padre. O sea, está diciendo, acérquense a su Padre, búsquenlo y lo van a encontrar. Llamen y les va a abrir. Este es el sentido espiritual, mis hermanos. Porque el que pide, recibe. Estamos hablando de la parte espiritual. Y ahora hace un ejemplo con lo material, con la añadidura. Dice, ¿qué hombre que hay entre ustedes al hijo que le pide pan le dará una piedra? Imagínense, dice, o que al que le pide pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Bueno, necesitamos entender este carácter de quien ora, de quien sabe a quién se presenta. De manera que lo que vamos a ver hoy es algunas características que como creyentes debemos considerar en nuestra oración al Señor. En principio, el creyente, todos nosotros tenemos que estar conscientes y convencidos que nos estamos dirigiendo al único Dios soberano, creador de todo el universo, 3 veces santo. O sea, esa convicción no te la puedes quitar del corazón y de la mente, mi hermano. Delante de quién te estás presentando. Eso fue lo primero que le recordó nuestro Señor a Moisés cuando lo llamó de la zarza ardiente. Quítate los zapatos, quítate el calzado, Moisés, porque estás pisando tierra santa. ¿Por qué estaba pisando tierra santa? Porque el Señor estaba acercándose a Él. Por tanto, nuestra oración no puede basarse jamás en la confianza de algún mérito personal. Así como aquel fariseo, yo ayuno 3 veces al día y yo doy y yo hago. No puede ser en méritos personales. Si no soy tan malo, si soy más o menos, y mira, no, mi hermano, no le pongas al Señor tu ridículum, ¿verdad? No por mérito propio. Mira, aunque existan, aunque tengas méritos, aunque tengas una conducta, no sé, intachable, estos méritos no tienen ningún valor para el Padre, porque los ojos del Padre están puestos en los méritos de Jesucristo. Nada más por eso.
Por eso todos nuestros méritos, todo lo que nosotros nos acercamos a Él y queremos así como presentarles son trapos inmundos. ¿Por qué? Porque los compara con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice 1 Timoteo 2:1: por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Se da cuenta de cómo expresa también el apóstol Pablo cómo se debe de dirigir uno? Dice, por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Y dice, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. ¿Por qué nos exhorta la palabra de Dios a orar por las autoridades, por los que están en eminencia? Para que les dé sabiduría. Si no te gusta el gobernante en cuestión, no te gusta la persona que está por encima de ti en autoridad, ora por él. Te voy a decir una cosa, no se trata de que no esté ahí, se trata de que cambie su corazón. Porque quien esté ahí, si no tiene un corazón conforme al que sabemos debe tener el hombre que conoce al Señor, se ponga el color que se ponga, tenga la doctrina que tenga, va a ser lo mismo. Por eso dice el Señor, oren por sus gobernadores para que lleven una vida tranquila y reposada. Bueno, dice, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres, ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que la oración que se dirige al Padre en el nombre del Hijo, Jesús, es el Espíritu Santo quien la va a inspirar y va a llevar esta oración a su presencia. Tenemos que entender que la oración es un acto espiritual donde tú te estás dejando llevar, estás siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice que tenemos que orar conforme a su voluntad. Y solamente quien tiene el Espíritu de Dios puede orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces es necesario entender que independientemente de lo que pidamos, y este es un punto que tenemos que entender muy bien, mire, solo Dios conoce las consecuencias de la respuesta que Él dé a nuestra oración. Mire, independiente de lo que usted quiera, de lo que usted le pida, de lo que usted considere que necesita, el que sí sabe las consecuencias de su respuesta es Dios. Y debido al cuidado que tiene por nosotros, de ahí su respuesta. Por eso cuando usted dice, es que no me está respondiendo mis oraciones. No. Si Él se pusiera a responder nuestras oraciones, estaríamos perdidos. Santiago dijo, ustedes no saben cómo piden porque piden para sus deleites. La semana pasada les decía yo, a ver, ¿quién quiere $1,000,000 de pesos? Y todos, pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Y para qué lo quieres? ¿Para qué quieres todo lo que te quede después de que pagues tus deudas? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Porque normalmente siempre pedimos cosas que son para nuestros deleites. De manera que el Señor tiene cuidado por nosotros. Mire, el Señor nos cuida de nosotros mismos. Yo nada más le pregunto, haga memoria. Si el Señor hubiese contestado sus oraciones de los últimos 3 años, ¿dónde estaría usted? Le aseguro que no estuviera usted buscando el rostro de Dios. No estaría usted buscando el rostro de Dios. Por eso el Señor nos cuida de nosotros mismos. Y cuando el Señor concede algo es porque Él sabe las consecuencias de esa oración. Dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La promesa es que nos oye. No dice Él cumple. ¿Sí se fijó? O sea, Él nos oye. O sea, pero ¿cuál es el primer punto? El primer paso, que tenemos que pedir conforme a ¿qué? A su voluntad. De manera que si estamos empatados a la voluntad de Dios, entonces la respuesta que dé Dios a nuestra oración debería ser la misma de lo que estamos deseando. Fíjese, deberíamos tener el mismo pensamiento que Él. Por eso tenemos que orar conforme a su voluntad.
Y en muchos de los casos, a veces, la mayoría de las veces, el que no haya respuesta a nuestras peticiones, mis hermanos, es la mayor de las bendiciones. Cuando el Señor nos responde. Cuando el Señor nos deja en esa parte de espera, de tener confianza, de tener fe. O sea, Él conoce tu tribulación, conoce tu problema, sabe la salida que tendría que dar Él, pero también el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe lo que tiene que hacer, cuándo debe de ser y cómo debe de ser. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, le dice a la iglesia, en Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Fíjese lo que pedía Pablo. Que ustedes tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿Esto qué nos va a hacer? O sea, el que tengamos ese pleno conocimiento en la voluntad del Señor, ¿qué va a hacer de nuestra oración? Que nuestra oración sea conforme a su voluntad. Por eso, cuando la oración debe ser pronunciada en el nombre de Cristo, la vamos a dirigir al Padre, el Espíritu Santo nos va a inspirar, ¿verdad? Porque de otra manera nuestra oración no va a tener acceso, no va a llegar. Ese es el orden. Juan 14:12 dice, de cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago y mayores que éstas hará. Esta parte de este versículo, dice, termina diciendo el Señor, porque yo voy al Padre, se ha malinterpretado mucho. Y muchos han pretendido pensar que mayores cosas harán que Jesús, pero Él no se está refiriendo a que va a hacer cosas mayores a las que hizo Jesús. Eso es imposible. Está hablando acerca del tiempo. En los tiempos de Jesús, las cosas que se podían realizar estaban limitadas a lo que se podía hacer en esa época. Conforme ha pasado el tiempo, aún la tecnología nos permite hacer cosas diferentes, pero el proceso es el mismo. Y el que inspira y el que hace es el mismo, que es Dios. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre, dice, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, fíjese lo que dice, yo la haré. ¿Qué está diciendo el Señor? O sea, aquí está hablando de Dios como una unidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. De manera que un punto importante igual, estamos viendo características, es que nuestras oraciones tienen que ser secundadas con esfuerzos. De otra manera sería como burlarnos de Dios. No sé si me explique. Mire, a veces buscamos más la asistencia o esperar simplemente una revelación para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, lo que necesitamos y lo que debemos y lo que sabemos que tenemos que hacer. Como varones, y yo creo que ahora ya también por el estatus de la sociedad, sabemos que es necesario trabajar. Y hay muchos que se quedan sin trabajo. Y bueno, oran al Señor, ¿verdad? Por ahí dice un dicho mexicano, piden trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿verdad? O sea, están orando por un trabajo, pero se quedan sentados en su casa que alguien les hable por teléfono, o que el Señor les dé una revelación, ¿verdad? Ve para allá, no, mis hermanos. Mire, yo me he encontrado con casos así medios especiales, donde la persona que tiene esta necesidad de trabajar, de proveer a los suyos, no quiere desgastarse, no quiere sacrificar nada. Y eso es algo que delante de Dios está probando ese corazón. Sin embargo, por otro lado, yo he visto personas que tienen un nivel educativo, un nivel que tuvieron en un trabajo muy elevado, y llegó el momento en que llegó la necesidad y no les importó ni irse a limpiar, irse a cargar, irse a hacer algo. O sea, nuestra oración tiene que ser secundada con esfuerzo.
El mismo Pablo le dijo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, estoy poniendo un ejemplo. O sea, tú le estás pidiendo algo al Señor, tienes que secundarlo con esfuerzos. Le pides al Señor sabiduría, le pides al Señor discernimiento, le pides al Señor conocimiento, le pides al Señor... Sí, está bien que se lo pidas. Pablo lo pidió. Yo quiero que ustedes tengan ese espíritu de revelación, le pido al Señor. Pero si no te consagras al Señor, si no tienes un devocional con Él, si no estudias la palabra, si no buscas su rostro, si no... O sea, ¿qué quieres? ¿Que te llegue todo por qué? ¿Por revelación? O nada más porque tu esposa sí lo hace, tu esposo sí lo hace, lo tocas, ¿verdad? Por ósmosis, ¿verdad? Que me pase todo. No, no es así. Yo me acuerdo que en una ocasión que me invitaron a era un misionero que venía de Brasil. No era de los de Pare de Sufrir, no. Pero sí de una iglesia cristiana, pero sí tenían sus ideas. Y alguien se presentó ahí a hablar, era un lugar ahí muy a gusto, muy bonito. Y alguien se presentó a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, y son de esas doctrinas donde para ir la llenura del Espíritu Santo es que empieces a hacer cosas y hablar y ponerte todo acelerado. Y pues sí, algunos empezaron a caer en eso, ¿no? Y empezaron a hacer... Y me dice este pastor misionero, dice, no te apartes de la unción. Porque yo estaba así, yo más veía, y yo, no te apartes, Álvaro, no te apartes de la unción. Hasta aprendí portugués. Acércate. Y me llevaba de la mano para que lo tocara. Agárralo. ¿Para qué o qué? Para que se te pase. Le digo, entonces la llenura del Espíritu Santo es por ósmosis, es así de contagio. Y hasta se me quedó mirando así, le digo, no inventes. O sea, entonces tenemos que tener ¿qué? Sabiduría, discernimiento. ¿Cómo? Pues estudiando la palabra. Entonces, tus oraciones tienen que ser secundadas ¿con qué? Con esfuerzo. Ahora, por otro lado, dice la Escritura también que necesitamos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Eso qué significa? Que nuestra oración no está limitada a determinada ocasión, lugar o tiempo para dirigirnos al Padre, no. Por medio de Jesús tenemos la libertad de ir a Él en todo momento. De ahí también la exhortación a orar sin cesar. Orar sin cesar es mantener una relación permanente con Dios, mi hermano, que no se nos olvide que estamos siempre delante de ese Dios. Eso es orar sin cesar. Mire, ¿sí conocen lo que es la kippah? Lo que se ponen aquí arriba los judíos. Esta cosita que se ponen es en señal de sentir la autoridad de Dios por encima de ellos. O sea, es como para que no se les olvide que hay algo arriba de ellos. Pero ¿sabe usted que después de ponerse un sombrero, una gorra, llega un momento en que ni cuenta te das que lo traes? Te acostumbras tanto al sombrero, a la cachucha, que ya no te acuerdas que lo traes. Entonces, ¿en dónde tiene que estar esa convicción de que hay alguien más elevado? En el corazón. No necesitamos que algo nos esté sometiendo la cabeza físicamente. Entonces, orar sin cesar nos permite entender que siempre estamos en la presencia de ese Dios soberano, santo. Y así estés tú haciendo tu quehacer en casa, mujer, hermana, haciendo su comida, trabajando, yendo en el camión, en cualquier lugar, tienes tú siempre este sentir de que estás delante de Dios. Es tener a Dios así como circulando por tus venas. No sé si me puedan entender un poquito esa parte. No nos podemos olvidar de que somos cristianos. No podemos olvidarnos de que el Señor pagó por nuestra eternidad en los cielos, mis hermanos. Es una gratitud completa, eterna, que siempre tenemos que tener. Y la necesidad de orar, la necesidad de estar en la presencia del Señor, ¿de quién es? Dígame, ¿de quién es? De nosotros. ¿Usted cree que si el Señor, que si usted no se acerca a Dios, Él deja de ser Dios? No. Mire, aunque usted se pierda, Él no deja de ser Dios. Él hizo su parte. Él le entregó a su Hijo para toda la humanidad, para todo aquel que crea.
Y si alguien no cree y se pierde, Dios no deja de ser Dios. Simplemente Dios está aplicando su justicia. Simplemente estamos viendo su soberanía. Otro punto interesante, mis hermanos, es que muchas veces hay ocasiones que ni las palabras son necesarias para que una oración sea escuchada por Dios. La oración es un acto de devocional personal, donde se establece un diálogo espiritual. Debemos entender eso. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana anterior? Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, esto es algo íntimo. Y en el más puro sentido de adoración al Señor, una lágrima, un gemido o el silencio pueden ser delante de Dios la oración del más alto nivel espiritual. ¿Cuántas almohadas has dejado mojadas con tu llanto, a solas, en lo secreto? ¿Sabías tú que esas oraciones fueron escuchadas por el Señor? Dice la Escritura, dice, tus lágrimas guardaré en mi redoma. O sea, el Señor no se da cuenta de tu dolor. Acompáñame a 1 Samuel 1:8 para ver un ejemplo. ¿Sabía usted que para las mujeres judías el no tener un bebé, no concebir, pues era una situación muy delicada, muy difícil? Lo sentían como una maldición, como un alejamiento de Dios, ¿verdad? Un castigo. Y Ana, que finalmente concibió a Samuel, tenía esta circunstancia. Y dice en 1 Samuel 1:8, y Elcana su marido, así se llamaba su marido, Elcana: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y aquí esta frase que viene me hace muy egoísta. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? O sea, ¿qué corazón el de este hombre? Él conocía el dolor de su mujer y en lugar de consolarla, le está diciendo, pues si me tienes a mí, ¿qué no te soy suficiente? Así que hay varones que así, ¿verdad? De repente dicen, bueno, pues que no estoy aquí yo, ya llené tu día, ya te sacaste conmigo, la libraste, no hombre, te llevaste al muñeco, te llevaste el premio mayor. No, mis hermanos, más humildad. ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Y dice, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. E hizo un voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí creyó que ella estaba ebria y le preguntó a Elí, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido licor ni vino, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía, es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo, que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. ¿Se da cuenta del corazón de Ana? Primero el dolor, luego la reverencia. Aguantó el menosprecio de su esposo. Aguantó el menosprecio de un sacerdote sin discernimiento. Bueno, ya sabemos Elí finalmente cómo terminó. Pero ella entregó su corazón al Señor. Dedicó a su hijo en ese momento. Después de que ella sale
de ir al templo, como dice, hasta hoy me atreví a hablar, a orar, a presentar mi petición, dice, no estuvo más triste. ¿Qué sabía ella? Que el único que sabía cómo responder su oración era Dios, que tenía que confiar en la respuesta de Dios. Ella simplemente lo que hizo fue presentar su necesidad y esperó. ¿Y qué cree que pasó? Llegó Samuel y lo dedicó, cumplió ella su pacto y después el Señor le dio 5 hijos más. De tal manera, mis hermanos, que el Señor escucha la oración de sus siervos. Pero ya se fijó la oración de Ana, de derramamiento del corazón. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué significa esto? Que nosotros en nuestra debilidad, a veces en nuestra incompetencia, en nuestra falta de sabiduría, en ese momento de angustia que no sabemos ni cómo pedir, ¿quién es el que sí escudriña los corazones? El Espíritu de Dios. Y Él es el que pone la oración, aunque nosotros no podamos, no sepamos. Y dice que Él mismo intercede. Él está intercediendo porque está viendo nuestro corazón. Y habla de gemidos indecibles. ¿Qué es un gemido indecible? Pues es un gemido que no se puede decir. Indecible no se puede decir. No hay sonido. ¿Sí me entendió? El Señor está leyendo tu corazón, está llevando tu oración, está llevando tu dolor, porque tú nos, dice, nos ayuda en nuestra habilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos pedir muchas veces. Y esto se ha malinterpretado como hablar en lenguas. No, el Espíritu interviene con gemidos indecibles y suelta las lenguas y ahí te voy. No, espérate. Si es indecible, no se puede decir. Pero ahí es donde viene la falta de discernimiento y de conocimiento de la palabra. Dice, mas el que escudriña los corazones, el Señor sí sabe lo que tú necesitas. El Señor sí sabe lo que tú estás pasando. El Señor sí sabe cómo debes de pedir. ¿Cómo debes de pedir? Conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo pasó noches enteras en oración, en intimidad con el Padre. ¿Se podría usted imaginar esos diálogos con el Señor, con el Padre? Si nosotros conocemos las oraciones que Él hizo, de cómo enseñó a orar a sus discípulos, la oración que vemos en Juan 17, donde intercede por todos y hasta por nosotros, ¿verdad? Y no oro solamente por esto, sino por los que han de creer. ¿Se imagina qué oraciones, qué diálogos entre Jesucristo y el Padre? Siempre a favor de la humanidad, siempre queriendo concluir la obra perfecta de redención, siempre orando por los que lo golpeaban, por los que lo humillaban, intercediendo por todos. Bueno, de ahí que fue la mucha palabrería sin sentido lo que el Señor denunció. ¿Se acuerda? Esa oración para ostentar religiosidad, recursos y méritos. ¿Por qué? Porque la oración se debe expresar con humildad reverente. No como las oraciones cargadas de blasfemias, donde le exigen a Dios que cumpla sus promesas argumentando ser hijos del Rey. Doctrinas perversas y heréticas de hombres ambiciosos, corruptos, que se dicen ser siervos de Dios, que enseñan que Jesucristo vino a morir para que gozaran de prosperidad, de salud y de éxito. Mire lo que se atreven a decir estas personas, que como tienen el poder en su boca de decir las cosas que no son como si fueran, declara, decreta positivo, confiesa con autoridad y reclama las promesas de Dios, desata las bendiciones del cielo. ¿Qué blasfemos y qué ignorantes? Tú tienes en tu boca el poder de decir las cosas que no son como si fuesen. Mis hermanos, eso solamente es un atributo divino. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Está hablando de Abraham, que creyó en Dios. Dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que puede hacer eso? Solamente Dios.
Tú no tienes ese poder, mi hermano. Tú te puedes acercar con humildad y reverencia a pedir y a clamar al Señor. La Biblia no enseña tales blasfemias, sino a humillarse delante de Dios. Así como David, aún siendo rey, mire, él ni siquiera llegó a considerarse digno de ofrendar, fíjese, no de pedir. No se consideró ni digno de ofrendar a Dios. Y oraba con humildad y con reverencia. Primera de Crónicas 29:14, por favor. Dije David, era Salomón, perdón. ¿Por qué quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo? Y que de lo que hemos recibido de tu mano te damos. Somos forasteros y advenedizos delante de ti, así como todos nuestros padres, nuestros días son como una sombra sobre la tierra y sin esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar una casa a tu santo nombre, de tu mano proviene y todo es tuyo. Yo sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y que te agrada la rectitud. Por eso con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo que se encuentra aquí ha dado para ti espontáneamente. No se consideraba ni digno de darle a Dios. Estaban construyendo el templo. Y ahora no solamente no le quieren dar a Dios, sino le quieren exigir a Dios. El pueblo que antes clamaba a Dios, ahora reclama las bendiciones de Dios. ¿En qué estamos terminando? ¿En qué nos hemos convertido? Primera de Pedro 5:6 dice: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Mire, mis hermanos, Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, conoce las intenciones de nuestro corazón. Así, aún nuestros pensamientos, antes de que lo expresemos, Él ya los conoce. Pero nos ha dejado la oración para buscarle, para reconocerle, para presentarle nuestras aflicciones. Y Él sabe lo que tú necesitas. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto clamando, después de haber muerto Faraón, dice la Escritura que el Señor se acordó de sus promesas. ¿Usted cree que Él se había olvidado de sus promesas? No. No es que no supiera lo que estaba pasando con Israel. Solamente lo que estaba haciendo era probar el corazón, porque Él quiere que clamemos, Él quiere que lo busquemos, y para eso nos dejó la oración. Por eso dijo Juan, y lo repito, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no hay duda que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Pero ¿qué sucede cuando oramos, pasa el tiempo y no recibimos ninguna respuesta de Dios? Y mucho menos recibimos lo que esperamos. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿O qué sucede en ese caso? ¿Quién ha estado en una circunstancia así? De que sabe que está pidiendo conforme a lo que el Señor establece en su palabra, y pasa el tiempo y no llega y no llega. ¿Será que hay algo mal en nosotros y debemos considerar nuestras condiciones personales, nuestra oración, la forma que pedimos, lo que pedimos? ¿O estamos siendo testigos de la soberanía de Dios? ¿Qué cree? Tenemos que aprender a esperar. Por eso los verdaderos creyentes de todos los tiempos siempre pusieron la mirada en Dios, testigos de sus maravillas, acudiendo al Padre en todo momento, ya sea de aflicción, de gratitud, y ahora bajo la gracia, pues comprender que la vida como cristianos no es fácil, no está exenta de sufrimientos, pero siempre está orar a Dios, cobijarnos bajo su misericordia y su gracia, y si queremos recibir las respuestas de Dios a nuestra oración, convencidos de su soberanía, solamente conservemos un corazón humilde y quebrantado,
Ora sin desmayar, mi hermano, mi hermana, no dejes de orar. Intercede por los demás. Busca su voluntad y pon en tu corazón obedecer su palabra. Deja que Dios obre con su gracia y su soberanía, porque ese es el carácter de Dios. Así que, mis hermanos, la oración es el recurso más importante, el mejor para acercarnos al Señor. Y ya vimos que para orar no necesitamos un tiempo específico, una posición específica, una circunstancia específica, simplemente un corazón que se rinda a sus pies y que sepa clamar al único Dios que puede darle la respuesta que necesita. Yo lo voy a invitar a que oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por habernos dado este recurso tan hermoso, Señor, que es el poder acercarnos a ti en oración, entendiendo que nuestra oración puede surgir solamente del corazón, aún sin palabras, porque tú lo que ves es eso, las intenciones de nuestro corazón, las intenciones con las cuales nos estamos presentando delante de ti. Y a un corazón contrito y humillado jamás habrás de rechazar, no lo vas a menospreciar. Por eso aquí estamos, Señor. Hemos aprendido que la mejor manera de dirigirnos a ti es comprendiendo tu soberanía, comprendiendo tu santidad, tu majestad. Cuán bueno eres, Señor. Gracias por todas tus misericordias, Señor. Gracias porque hasta hoy nos has sostenido. Gracias porque podemos esperar confiadamente en ti y sin importar el tiempo, sin importar las adversidades, sin importar si das o no das, si hay prosperidad, si hay escasez, si hay enfermedad, si hay salud. Tú estás por encima de todo, Señor. Y oramos sin cesar y damos gracias por todo, Señor, porque sabemos que estamos delante de un Dios misericordioso, que cumple su palabra, que siempre estará con nosotros y que jamás nos verá desamparados, jamás nos va a desamparar. Así que, Señor, gracias por tu palabra. Hemos aprendido a dirigirnos a ti de la manera correcta. Así que, Padre, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, con un corazón que intenta ser conforme al tuyo, para que nuestra oración también sea conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.